áridos de nuestra vida. Áridos de nuestra vida. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quienes el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Se los entregaré, le prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero mandó apresar a Armoni y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Aya, que había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Aya, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Aya y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaba en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Bethsán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Selá de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso, Dios tuvo piedad del país. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos, por favor. A los 64 años, el evangelista Billy Graham se dio cuenta de su mayor sorpresa en la vida. Y esa sorpresa que admiró tanto al evangelista Billy Graham era la brevedad de la vida. Él, de hecho, hermanos, en una conferencia, él dijo: si alguien me hubiera dicho cuando tenía 20 años que la vida era tan corta y que pasaría tan rápido, no lo hubiera creído. Y si te digo eso, tampoco lo creerías. Y Billy Graham decía: no puedo lograr que los jóvenes comprendan cuán breve es la vida y qué tan rápido pasa. Nosotros, hermanos, hemos expresado en muchas ocasiones que el tiempo vuela y que no es suficiente, incluso que el tiempo se nos escapa como agua entre las manos. Y siempre existe en nosotros la sensación de poder administrar este recurso que se nos da a todos en igual medida, en la misma cantidad. Dios a todos nos da 24 horas al día para que las sepamos administrar correctamente. Pero aun cuando hagamos todos los ajustes en la vida, vamos a tener la percepción de que el tiempo va volando, y llegaremos quizás a la misma conclusión del evangelista Billy Graham cuando dijo: qué rápido pasa la vida. Y creo, hermanos, sin lugar a dudas, que aquellos que van avanzando en edad y que seguramente ahora ya se han convertido en abuelos o en abuelas, pueden asegurar esto que estoy diciendo: la vida pasa más rápido
de lo que nosotros pensamos. Pero al hablar acerca del tiempo, hermanos, quiero que reflexionemos que en sí mismo el tiempo es una entidad profundamente teológica. No me voy a poner aquí a hacer filosofía acerca del tiempo, porque esto sería prácticamente adentrarnos en un océano del cual no podremos salir tan rápidamente. Pero solamente permítame afirmarle que el tiempo es una entidad profundamente teológica. Y la razón de esta afirmación es porque el Dios eterno nos enseña a nosotros, criaturas finitas, las mejores lecciones a través del tiempo. Un Dios eterno que ha existido siempre desde la eternidad le enseña a criaturas finitas lecciones importantes en la vida para que nosotros aprendamos en el transcurso del tiempo esas lecciones que nos harán crecer y poder retener las bendiciones y las revelaciones que Él nos desea enseñar. Dios se toma tiempo para enseñarnos valiosas lecciones en medio de nuestros procesos. Se ha dicho con mucha razón que el tiempo es lineal y es cíclico a la vez. Cuando decimos que el tiempo es lineal, es porque el tiempo va corriendo hacia una dirección y no tiene vuelta atrás. Es decir, lo que pasó el día de ayer ya pasó y no va a regresar, hermanos y hermanas, hacia atrás el tiempo. No va a llegar un momento en que nosotros podamos decir, bueno, lo que no hice el día de ayer, lo voy a volver a hacer el día de ayer. No se puede. Lo que pasó el día sábado, el día de ayer, no volverá a ocurrir. Es un tiempo que va caminando en línea recta y hoy es domingo, mañana es lunes y después martes. Y si el Señor no viene y nos presta la vida, el tiempo seguirá en línea recta hacia la consumación de nuestros días. Entonces, en ese sentido, el tiempo va en línea recta. Pero decíamos que el tiempo también es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque aunque es verdad que el tiempo no vuelve atrás, pero si nosotros en la vida no aprendemos las lecciones que Él desea enseñarnos, vamos a volver a repetir aquellas circunstancias que no entendimos en determinado momento de nuestra experiencia humana. Significa que Dios, hermanos y hermanas, coloca frente a nosotros una pista sobre la cual transitar y poder crecer en sabiduría. Por eso es que el salmista decía con mucha razón: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría al corazón. Dios no solamente quiere que vivamos el tiempo y lo vayamos gastando, sino que en cada etapa o en cada temporada de nuestra vida, Dios desea que vayamos aprendiendo las lecciones que Él nos desea entregar. Por ejemplo, en algún momento de nuestra vida o en una temporada de la vida, Dios nos va a enseñar lecciones importantes acerca del nuevo comienzo a través del matrimonio. Y será una temporada en la vida en que nos vamos a ajustar a una persona de la cual nos enamoramos, pero que nos damos cuenta que es tan imperfecta como nosotros. Y el ajuste que las personas van a tener que ir haciendo en la medida en que comienzan su relación son lecciones que tienen que aprender. Ahí, hermanos y hermanas, es importante entonces ser sabios para capitalizar las lecciones que Dios nos va a entregar en ese espacio de la vida. No siempre vamos a estar casados. Algún día vamos a tener que despedir a nuestro esposo o a nuestra esposa el día de su sepelio, o nos van a despedir a nosotros, cual sea el caso. Pero también, hermanos y hermanas, hay una temporada en la vida que se llama la paternidad o la maternidad.
Es nuevamente otra temporada en la que vamos a tener que aprender lecciones de la vida, donde vamos a ver a nuestros niños pequeños, donde el deseo de nuestros hijos va a querer ser el pasar la mayor cantidad de tiempo con nosotros. Pero uno no puede ponerle stop al crecimiento de nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, en una noche los acostamos en la cuna y al día siguiente ya comienzan a caminar. En una semana ellos comienzan a decir sus primeras palabras y a la vuelta de un tiempo ya se están graduando de bachilleres. Con el correr del tiempo ellos comienzan a hacer su propia vida y dejan el hogar, haciéndonos sentir a nosotros el síndrome del nido vacío. Pero son temporadas en la vida que Dios las permite y que es inevitable. Es inevitable. Los que son abuelos están viviendo una temporada en la vida. Es decir, el Dios eterno nos permite a nosotros vivir lecciones en la vida para que saquemos de ella el mejor recurso. Aquí viene el problema. Lamentablemente, vivimos en una época donde las personas no toman conciencia de las acciones u omisiones que se hacen en la vida. Por ejemplo, un padre que se vive desbordado en actividades de trabajo y que se pierde la oportunidad de ver crecer a su hijo y que dice: no, ya voy a jugar mañana con él, o ya voy a platicar mañana con él, otro día será, o mañana lo hago. Sin darse cuenta, ese niño va a crecer, y ese niño que ahora quiere estar con el papá, llegará un momento en que en la medida que crezca ya no querrá estar más con él. Uno, hermanos y hermanas, no le puede poner stop a la vida. Y hay personas que piensan y consideran: hermano, ¿cómo me gustaría retroceder el tiempo, viajar en una máquina del tiempo y no volver a cometer los mismos errores que cometieron mis padres o mis abuelos? Pero es ahí donde el tiempo se vuelve en nuestro mayor timador, porque nosotros creemos que ese capital llamado tiempo lo vamos a tener el día de mañana. Hermanos, el presente nos pertenece a nosotros porque Dios en su bondad nos lo ha entregado. Pero el día de mañana nadie sabe si lo va a tener. Yo no le puedo garantizar que usted y yo nos vamos a ver el día de mañana. Solo Dios, que está en ese mañana, sabe si vamos a llegar al día lunes. Pero qué triste es que vayamos por la vida gastando tiempo y no aprendiendo las lecciones que cada temporada en la vida nos va dejando. Qué triste es cuando una persona, por ejemplo, quiere vivir encajonada en una temporada que ya pasó. Yo no sé si usted se ha fijado que hay señoras de 50, 60 años que, por ejemplo, se quieren vestir como muchachas de 15. No sé si las ha visto. Cuando usted ve eso, dice: alguien, por favor, que le diga a esta señora que le está causando grandes traumas psicológicos a muchas personas que la ven. O también hay hombres cincuentones de 60 que se quieren comportar como muchachos de 20 cuando ya no lo son. ¿Sabe por qué se da ese tipo de comportamiento? Porque hay una persona que quiere regresar a una temporada de la vida que ya no va a regresar jamás. Uno tiene que ubicarse, hermanos y hermanas. No siempre, por ejemplo, vas a ser soltero. ¿Cuál es el problema que tienen los esposos hoy en día, los matrimonios? Que muchas veces, hermanos y hermanas, se casan y no han entendido que ya están en una nueva temporada que se llama matrimonio. Pero estando casados, quieren regresar a la temporada de solteros. Y es ahí donde comienzan a destruir y a lastimar la relación. Nosotros, hermanos, entonces tenemos que entender que el tiempo no nos pertenece. Y tenemos que aprender a sacar la mayor cantidad de lecciones de cada época de la vida.
Este pasaje, hermanos, que hemos leído, nos enseña de la preocupación que David tenía por Israel. Porque David entendió que esos 3 años de hambre que estaba viviendo el país era una temporada que Dios le estaba permitiendo a la nación y al monarca para capitalizar las mejores lecciones de su vida. El verso 1 dice: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. ¿Cómo se pueden interpretar 3 años de hambre en un país? Una persona fácilmente puede llegar a decir, bueno, 3 años de hambre es por la sequía, es el cambio climático. Lo que pasa es que los precios en el mercado se han alzado. Lo que sucede es que también las cosechas no han sido buenas y por eso hay hambre. Lo que pasa es que nadie nos está comprando el producto. Lo que pasa es que hay mucha invasión de nuestros enemigos. Uno puede interpretar las temporadas de la vida a partir de lentes equivocados. Y David, hermanos y hermanas, no podía permitirse una lectura equivocada de esa temporada de la vida. Porque sabía que si hacía una lectura equivocada de una temporada de la vida, entonces sus decisiones, sus acciones, sus omisiones podían hundir en la desgracia a la nación. Por eso es que David no ve como casualidad la temporada de la vida que como rey estaba viviendo en ese momento. Y él decide ir al Señor para que sea el Señor quien le ayude a interpretar dicha temporada. Y cuando nosotros, hermanos, vamos al Señor para que nos enseñe a interpretar la temporada de la vida que estamos viviendo, vamos a alcanzar sabiduría. A veces hay situaciones que uno dice, Señor, ¿y por qué es que estoy volviendo a vivir otra vez lo mismo? ¿Por qué será que tú me rodeas de personas que son tan complicadas y pareciera ser que si se tratara de personas complicadas, como que yo soy un imán para atraer esas personas? Señor, ¿qué será que estoy volviendo otra vez a vivir esta situación de desempleo o esta situación financiera? ¿O por qué el cáncer ha vuelto otra vez cuando yo hasta había dado gracias porque tú me habías sanado? Es como que si el tiempo nos esté diciendo, hay una lección que no has entendido. Y aunque, como ya dije, el tiempo es lineal en el sentido de que no va a regresar, pero también es cíclico. Porque si no aprendemos las lecciones en una temporada específica de la vida, Dios nos va a volver otra vez a llevar a ese desierto hasta que comprendamos que la materia en la universidad de Dios solo la podemos pasar con 10. La Biblia dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde las carretas se le traban a muchos. ¿Y sabe por qué? Porque acá no se puede llevar la materia ni con 8, ni con 7, ni raspada. Solo la podemos pasar con 10. Y hasta que no entendamos la lección que Dios nos desea dejar en esa temporada en la vida, estamos condenados a vivir en una sequía permanente del alma. Y el Señor le dice: mira, David, la razón por la cual Israel está viviendo en esta hambruna es porque Saúl fue una familia sanguinaria que asesinó a los gabaonitas. En época de Saúl vivía en medio del pueblo una familia de Gabaón, o específicamente descendientes de Gabaón, los gabaonitas. Ellos no eran parte del pueblo de Dios. Usted puede leer acerca de ellos en el libro de Josué, en el capítulo 9, en su casa. La Biblia dice que los gabaonitas se dieron cuenta de cómo el Señor venía dándole la victoria a Israel. Y ellos, de manera muy astuta, planifican y dicen: hay que convencer a los israelitas para que nos perdonen la vida y nos dejen vivir en medio de ellos. Y con mucha astucia los gabaonitas, hermanos,
se presentan ante Josué y ante los ancianos, haciéndoles ver la precaria vida a la que estaban sometidos a raíz de un peregrinaje que ellos habían tenido en el desierto. Josué entonces les dice: no se preocupen, ustedes van a vivir con nosotros. Lo que no sabía Josué y lo que no sabían los ancianos es que ellas eran un pueblo a los que iban a exterminar. Pero ante la palabra dada por Josué y los ancianos, les perdonaron la vida, y a través de ese perdón les permitieron vivir entre ellos. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que ese fue un pacto solemne que Dios hizo con los gabaonitas. Pero en el gobierno de Saúl decidió matar a los gabaonitas, y por eso es que dice: había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá, dice el versículo número 2. Eso fue lo que hizo Saúl, matarlos. Saúl ya había muerto en época de David, usted lo sabe. Pero acá, hermanos, es donde tenemos que entender una importante lección en nuestra vida, y es que el tiempo no disminuye la memoria de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo: el tiempo no disminuye la memoria de Dios. Y tal vez, hermanos, a la gente se le había olvidado la acción sanguinaria de Saúl, y Saúl hasta ya había muerto. Pero a Dios no se le había olvidado que la casa de Israel, bajo la monarquía de Saúl, había intentado asesinar a los gabaonitas. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. En cada temporada de la vida hacemos promesas al Señor. Señor, yo te pido por favor que si tú me provees de empleo, si tú me sacas adelante, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y Dios lo recuerda. Y tal vez a nosotros se nos olvida, y de repente viene una época en nuestra vida donde hay hambruna, donde hay sequía, y decimos: ¿por qué no salgo de la mía? Y es ahí donde necesitamos tener los lentes de Dios para hacer una lectura específica de la temporada que estamos viviendo. ¿Sabes por qué estás viviendo esto? Porque hay una lección pendiente que tienes conmigo. ¿Y cuál es, Señor? ¿Te recuerdas la promesa que me hiciste? ¿Te recuerdas el compromiso que hiciste conmigo? Que si yo te bendecía, que si yo te proveía, que si yo restauraba tu vida, tú ibas a hacer esto, ibas a hacer aquello. Sí, Señor, pero eso fue cuando yo tenía como 20 años. Se te pudo haber olvidado a ti, pero a mí no. ¿Cuánta gente no hay, hermanos y hermanas, que adquiere compromisos con Dios y dice: Señor, si tú me bendices, si tu mano está sobre mí y me das la victoria, entonces yo voy a rendir todo mi servicio a ti? Y pasa el tiempo, hermanos, y las canas comienzan a aparecer en nuestra cabeza, y nos olvidamos de aquel viejo compromiso que un día hicimos ante el Señor. Todos nosotros acá hemos hecho compromisos con el Señor desde el día en que creímos en Jesús. La pregunta es: ¿estás cumpliendo la palabra del Señor? ¿Estás cumpliendo aquello que prometiste? Y por eso es que se vuelve importante, mis amados hermanos, que el tiempo no disminuye la memoria de Dios. Tal vez David ni sabía del asesinato de Saúl, pero era necesario corregir y redimir la historia de Israel. Entonces David hace algo que debemos de hacer nosotros. Mandó a llamar a los gabaonitas y les dijo: oigan, ¿qué puedo hacer por ustedes para redimir el pecado, la deuda pendiente que tenemos con ustedes? Y los gabaonitas, hermanos, muy entendidos en la palabra, ellos dijeron: no queremos el dinero de Saúl, no queremos que muera un israelita tampoco, sino queremos que se aplique la palabra de Dios. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Que aquel que asesinare a una persona no tendría expiación por los pecados, y la sangre del que mató debía de ser en remisión por el asesinado. Entonces lo que los gabaonitas van y le dicen es: aplica la ley.
aplica la ley de Dios, y la ley de Dios exige que si Saúl mató a nuestra familia, hay que redimir la tierra, quitándole la vida a los descendientes de Saúl. Y David va y busca a 7 descendientes de la casa de Saúl y se los lleva a los gabaonitas para que cobren venganza. La Biblia dice que cuando los gabaonitas cobraron finalmente venganza, hubo sanidad en la tierra. Hubo sanidad en la tierra. Y eso es lo que dice, hermanos y hermanas, en la parte final del versículo 14. Después de eso, ¿después de qué? Después de que se hizo justicia, después de que se aprendió la lección en esa temporada de sequía o de hambruna, después de eso, Dios tuvo que piedad del país. Si nosotros queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, y usted se pregunta, pero es que ¿por qué estoy patinando en lo mismo? Es que no salgo de lo mismo y pareciera ser que vuelva a cometer los mismos errores. Ah, mi estimado, estás en el ciclo de Dios. Y si tú no aprendiste esta lección cuando tenías 20 años, Dios te va a llevar el mismo examen a los 30. Y si a los 30 años no aprendiste esa lección, te va a volver a aparecer a los 40. Y si a los 40 no aprendiste esa lección, a los 50. Pero el punto es hasta que entendamos la lección corregida de parte de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en la medida que vamos repitiendo y repitiendo el examen, tenemos menos recurso disponible, que es tiempo. ¿Qué pasa cuando un joven va chineando materias en la universidad y le toca llevar esa materia en el siguiente ciclo y la vuelve a reprobar, y la vuelve a llevar en el siguiente ciclo y la vuelve a reprobar? La sensación de pérdida de tiempo, la sensación de que sus compañeros ya se están graduando y él todavía está estudiando, es una sensación de frustración. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros sentimos que en una temporada de la vida no vamos avanzando, tenemos que detenernos por un momento y mirar hacia atrás y comenzar a corregir nuestra plana. Hace algunos días teníamos que salir con mi esposa a una actividad de la iglesia, y yo siempre acostumbro a poner las llaves en un llavero en mi casa. Pero ese día no encontré las llaves ahí. Y comencé, hermanos y hermanas, como loco a buscar por 2 horas las llaves del vehículo y no las encontraba. Hasta que hubo un momento en que mi esposa me dice: ¿y si comenzás a hacer memoria de todo lo que hiciste ayer después de que te bajaste del carro? Y yo decía, no, pero es que tengo que encontrar. Pero estaba ya tan acalorado que dije, bueno, tiene razón. Y me puse a hacer reflexión. Bueno, cuando me bajé y apagué el vehículo, llevaba esta bolsa y llevaba estas cosas, y había buscado en todos los lugares en mi casa. Le había dado vuelta a la sala, a la recámara, a todo. Pero cuando mi esposa me dijo, haz reflexión, ¿dónde? De todo lo que hiciste después de que te bajaste del vehículo. Y dije, bueno, llevaba una bolsa negra, pero esa bolsa negra la puse en la bodega, entonces voy a ir a buscar ahí. Y efectivamente, hermanos, adentro de la bolsa negra estaban las llaves. ¿Sabe cuánto tiempo me tomó hacer esa reflexión? Como 5 minutos, ese ejercicio mental. Pero ¿sabe cuánto tiempo perdí buscando las llaves de mi vehículo a lo loco? 2 horas, hermano. 2 horas. Y muchas veces nosotros en la vida somos así. Comenzamos a desperdiciar el tiempo creyendo que el tiempo va a regresar, y el tiempo es un gran timador que nos hace creer que mañana podemos hacer lo que no hicimos este día. Amados hermanos, yo no sé cuál es la temporada de la vida que tú estás viviendo en este momento y cuáles son las lecciones pendientes que tú tienes que superar.
Algunos tienen que superar algunas lecciones en su vida que los han marcado desde su niñez. Otros tienen que superar graves problemas emocionales, graves contradicciones, y a veces les va a tocar hacer memoria e ir a una etapa de su vida, como yo lo hice, tratando de recordar qué hice después de que me bajé de mi vehículo. Algunas personas van a decir: bueno, ¿y yo por qué soy así de bravo? ¿Y yo por qué soy así de pocos amigos? Y vamos a tener que regresar a una temporada de nuestra vida en la que nos lastimaron, en la que nos dañaron, en la que nos marcaron, y decirle: Señor, la verdad que yo vengo arrastrando estas heridas de la niñez y no las he podido superar. Pero yo creo, Señor, que si tú me ayudas a superar esta temporada de la vida, no voy a volver a repetir los mismos errores. A veces te va a tocar perdonar a una persona incluso que ya no existe en tu vida. Tenés que enfrentarte frente al espejo y decir: yo decido perdonar al padre ausente que no estuvo conmigo y que ya falleció. Decido perdonar a aquel jefe hostil que me quitó el empleo. Decido perdonar a aquel que me lastimó. Y quizás esa persona ya no está en tu vida, pero regresar a esa temporada de la vida y sanar las heridas del alma va a redimir tu historia de vida. Y así el Señor traerá sanidad a ti. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que entendamos que Dios es un Dios eterno que nos da lecciones importantes en cada temporada de la vida. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Al tener nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean reconciliarse o desean recibir a Cristo en su corazón, para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie o levantar su mano. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere reconciliarse o aceptar a Cristo, póngase en pie o levante su mano. Si usted quiere recibir a Cristo y a lo mejor dice: la verdad es que me estoy equivocando mucho y pareciera ser que los errores de mi juventud los sigo cometiendo una y otra vez, una y otra vez. La pregunta es: ¿qué lección no has aprendido de la temporada de la vida que te tocó vivir? Y que Dios te está diciendo: hasta que arregles esta situación pendiente, yo no voy a traer sanidad plena a tu vida. Y tú te podrás quejar de las personas, te podrás quejar de tu situación, pero soy yo el que te está diciendo: hay que arreglar esto. Quizás un abuso, quizás una herida de la niñez, no lo sé. Para cada caso es diferente. Lo cierto es, hermanos, que todos tenemos lecciones que necesitamos aprender en la vida. Que Dios nos ayude entonces a eso, a ser sabios. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si no lo hay, hermanos, que Dios nos ayude a ser sabios para capitalizar cada temporada de la vida, para que sepamos discernir cuál es la temporada de la vida que estamos viviendo en este momento y no añoremos algo que ya pasó y que no va a volver. Si hoy Dios te ha permitido la bendición de vivir la temporada de hombre casado, no intentes vivir como soltero. Ya pasó esa temporada. Si hoy Dios te ha dado la bendición de ser padre, de ser madre, no te desobligues de tus responsabilidades, porque la temporada que te toca vivir va a marcar la siguiente generación. Si Dios te ha dado la bendición de vivir la temporada de abuelo, aprovéchala. Es una temporada única en la vida que te va recordando que ya viene una generación que va a ocupar tu lugar y que en algún momento llegará el momento de partir hacia tu verdadero hogar. Cada temporada de la vida, mis amados, aprovechémosla, porque todo en la vida tiene su tiempo y su hora. Amado Dios,
Danos sabiduría para vivir cada temporada de la vida con sabiduría. Y que en aquellas cosas, Señor, en las que seguimos equivocándonos, en las que seguimos cometiendo los mismos errores, ayúdanos a redimir nuestra historia. Ayúdanos a redimir nuestra historia para comprender que los ciclos se cierran y se abren. Pero enséñanos, Señor, como David, que ante todo tú, que eres un Dios eterno, nos enseñas grandes lecciones en nuestro tiempo pequeño. A ti sea toda la gloria y la honra. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, Señor, porque también nuestro dinero es tiempo que invertimos para obtenerlo. Por eso, Señor, no te vamos a dar de nuestras obras, de nuestro tiempo. No te vamos a dar de lo que no queremos, sino que te vamos a honrar, Señor, con las primicias de nuestro tiempo. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y pueden pasar, mis amados hermanos.